de cortisol, pero también de aldosterona. No es que solo es cortisol, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de agresión tiene esto de acá. ¿Qué pasa si el paciente con Addison tiene un estrés? Va a requerir más cortisol. Y si no lo tiene, colapsa. El paciente puede inclusive morirse. Así es, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de eso, ¿qué es lo que incrementa la secreción de lo que son hormonas corticoides? ¿De acuerdo? ¿Qué estimula la secreción de ACTH? Ustedes liberan cortisol todo el día cuando están con estrés. Ahora, por ejemplo, que están liberando estrés por esto del examen, seguramente se sienten. ¿Por qué se sienten? Intranquilos, no pueden dormir bien, e incluso trastornos de vigilia, de concentración, trastornos de electrolitos, trastornos de colesterol. Tienen varios elementos que incrementan su cortisol. El cortisol en general nos va a envejecer. Si quieren levantarlo con calma, porque destruye el colágeno de la piel, todo, y también la elastina, y uno rápidamente se contrae como una pasa. Perfecto. Entonces tenemos también inhibidores, los opioides, por ejemplo. Esa gente que fuma opioides o que los toma, tiene esto bien inhibido y incluso relajada y completamente tranquila. ¿Qué más tenemos en corticoides? Tienen un precursor. ¿Cómo se llama? Se llama pregnenolona. A partir de este precursor, normalmente producimos todos los corticoides. Acá miren, aquí está la pregnenolona. En todas las capas tenemos una producción y finalmente tenemos que inclusive en la capa que tenemos aquí, la capa vascular, puede que se libere algo de cortisol y produzca aldosterona. Esto está hermanado y explica el síndrome de Cushing, ¿de acuerdo? Entonces, siendo ese contexto, si yo normalmente como secreto corticoides, ¿a qué hora secreto? Fisiología. Eso es importante porque así les van a indicar ustedes. ¿A qué hora secreto cortisol? Camilo. ¿A qué hora te levantas? No, pues, dime una hora, exactamente. Asumiendo que Camilo diga la verdad, yo creo que es a las 10, pero ¿cómo es la secreción de cortisol durante el día? Desde 6 de la mañana o 5 de la mañana hay un picazo así. Hay otro pico a las 2 de la tarde. En la noche no hay nada de cortisol, por si acaso. Es que muere, toca dormir, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo indique un corticoide para que tome el paciente, debo indicarle una dosis grande a las 8 de la mañana y una más pequeña a las 4 de la tarde para imitar la normal secreción de cortisol, ¿de acuerdo? Si le abrimos en la noche, me someto con el tiempo le agregué con síndrome de Cushing, ¿ok? Tenemos que imitar lo que hace normalmente el organismo. Entonces, ahí tenemos, digo, la ACTH finalmente mantiene la secreción de cortisol activando la N-ciclasa en las zonas que hemos comentado de las capas. Está cíclico estimulado por la N-ciclasa, origina finalmente el cambio de colesterol a pregnenolona y da origen a todo esto de acá. Tenemos un ritmo circadiano, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Si tú vas a indicar corticoides, trata de indicarle, por ejemplo, me toca a Camilo 30 miligramos, le doy 20 8 de la mañana y 10 3 de la tarde, ¿de acuerdo? Tratando de imitar esto de acá. No se da en la noche de manera regular. ¿Qué más tenemos acá? Ahí está. ¿Qué hace la ACTH? Ahí tienen ustedes el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Si tengo bastante cortisol, no tengo ni ACTH ni CRH. Si tengo poco cortisol, tengo bastante de los dos, ¿de acuerdo? Eso se llama feedback negativo y lo han visto seguramente en fisiología, ¿ok? Así actúa, miren, acá actúa el CRH en las células de la hipófisis y así actúa la ACTH en las células de la corteza suprarrenal. Entonces, tenemos esta secuencia. Si yo altero el eje, que es lo que hacemos cuando damos medicamentos, hacemos esa medicación con un fin sobre todo antiinflamatorio. Si yo altero el eje, tengo el problema de que puede generar Cushing. Depende de cómo coloque el corticoide. El corticoide, bueno, sí es muy bueno, de hecho, pero depende de cómo lo use y sobre todo qué tiempo lo use, que es lo
¿Cuál use? ¿Cuál es el más potente? La dexametasona, la usaré. ¿Cuál es uno de potencia media que se puede quitar de un momento a otro sin problemas? La prednisona. Y tenemos también el deflazacort, que es un fármaco parecido a la prednisona. Entonces, miren, eso es lo que pasa con el eje. Estrictamente integrado, el eje tiene independiente de los sistemas, regula para mantener los niveles normales de lo que son hormonas córticos suprarrenales, permite incrementos súbitos. Si yo tengo mi glándula suprarrenal normal, ahora en la mañana tuve un nivel adecuado. Pero si el doctor, el nuevo jefe de base, viene ahorita con el examen, si pone ustedes ahorita, su secreción va a subir un montón. ¿Por qué el cortisol es malo que suba demasiado y de un momento a otro? Porque el cortisol es una hormona de defensa y lo que va a originar es estrés, confusión y signos de huida. Tú te cortisoleas todo y sigues corriendo y no te deja, obviamente, pensar, ¿cierto? Miren, así se queda la sentencia con el cortisol. 8 de la mañana y más o menos 2 de la tarde. De la misma forma yo voy a indicar este incremento corticoideo, tratando de indicar una dosis mayor 8 de la mañana y una un poco menor 4 de la tarde. Eso es lo que pasa. Miren, cortisol, ¿sí? Y acá el otro pico, generalmente se da antes de 4 de la tarde. ¿Cuántos grupos tenemos de corticoides? Tenemos 2 grupos de corticoides. Glucocorticoides y iodocorticoides. ¿Cuál se emplea más en medicina? Los de arriba, porque son grandes antiinflamatorios, muy buenos, por donde los apliquen, vía cutánea, vía intramuscular, vía oral, vía endovenosa, son muy buenos. Lo malo es que se diferencian en su potencia y en su posibilidad de que el eje lo vaya a bloquear. ¿Okay? Los corticoides y todas las hormonas actúan en el núcleo celular. Recuerden eso, actúan de manera que su actividad es lenta, no es rápida, para cambiar el tejido circundante, pero sí es rápida cuando lo damos para modificar secreción de mediadores inflamatorios. ¿Cuál es el mediador corticoide más importante? ¿Cómo se llama? Aldosterona. ¿Y cuál es la función de ella, profesora Carranza? ¿Qué hace la aldosterona? Muy bien, ¿cómo lo hace? La aldosterona reabsorbe sodio en el túbulo controlado distal, sodio y agua, ¿de acuerdo? Y eso sucede cuando mi presión baja o cuando baja mi sodio, ¿ok? Muy bien. Entonces, el otro, ¿cuál se llama? El glucocorticoide se llama cortisol. Ustedes pueden tomar dexametasona, lo que quieran. Cualquier cosa que tomen se va a hacer en el cuerpo cortisol. ¿De acuerdo? De mayor o menor medida va a ser cortisol. No importa lo que vayan a ingerir. Y esto actúa sobre lo que es antiinflamación. Entonces, si lo uso como antiinflamatorio, tengo que saber cuáles son las consecuencias de usarlo de manera inveterada o sin control. ¿De acuerdo? Principalmente, ¿qué origina? El cortisol es una hormona de estrés, origina hiperglicemia, a veces sostenida, y puede que origine diabetes. El paciente con Cushing es un paciente que tiene una curva de tolerancia a la glucosa alterada o es diabético. Estimula la gluconeogénesis hepática, cae la captación de glucosa por los tejidos, aumenta la secreción de insulina, pero a su vez aumenta la resistencia a la insulina, de modo que el paciente se queda con un saldo positivo para la glucosa, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos acá aparte de este metabolismo hidrocarbonado? Y si yo quiero un montón de glucosa, primero la saco del hígado, ¿cierto? ¿Y luego de dónde? De las proteínas. ¿Dónde proteínas? En el músculo. El paciente de Cushing va a ser flaco, muy delgado, porque la hormona ha tratado de sacar glucosa incluso de tejidos que no son susceptibles a ella. ¿Qué hace en el metabolismo lipídico? Origina lo que se llama lipólisis. Y eso me origina que la grasa se distribuya con la forma de un síndrome de Cushing clásico, ¿de acuerdo? La cara de una hiena, la jiba de búfalo, las estrías y todo aquello que constituye el síndrome clínico. ¿Qué hace el equilibrio electrolítico? Retiene sodio y agua. Por tanto, el paciente con Cushing es hipotenso o hipertenso, doctora Melo. Con Cushing, ¿es hipertenso o hipotenso?
hipertenso. Muy bien. Hipertenso será acidótico o alcalótico. Si absorbió sodio, perdió potasio. ¿Con quién se fue el potasio? Con el hidrógeno. Si perdió ácido, ¿qué será? Alcalótico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, miren que inclusive los glucocorticoides aumentan el flujo sanguíneo renal, el afloramiento de agua libre y varias cosas. ¿Qué es lo malo de los corticoides? Reducen la absorción de calcio en el intestino, ¿ven? Y aumentan la eliminación renal. ¿Consecuencia cuál será? ¿El uso crónico de corticoides, no? Es ¿Qué enfermedad tendrás? la de las paperas. No. Has perdido calcio en la orina bastante. ¿Osteoporosis? No. Osteoporosis, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ya tienes saber tus efectos colaterales pintados, ¿de acuerdo? ¿Qué hace? En el avance cardiovascular, básicamente hay hipertensión arterial y la aldosterona remodela el corazón y vasos sanguíneos. Origina un incremento de la fibrosis muscular en las capas del tejido vascular, sobre todo periférico. ¿Qué es esta enzima de acá? ¿Y qué produce? Inhibe la óxido nítrico sintetasa. ¿Esa qué produce? Óxido nítrico. ¿Y qué hace esto de acá? El óxido nítrico. El más potente vasodilatador corporal. De manera que si lo bloqueo, eso también contribuye a que el paciente haga hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Esto hacen los corticoides. Obviamente hay efectos favorables, ¿no? En el ayuno yo tengo una buena fuente de energía para poder aprovechar en el tejido graso. Lo malo es que también, así como deprimen la sensibilidad de insulina, deprimen el empleo de glucosa y aumentan estas cosas, son inmunosupresores. Guarden eso como un concepto cuando usen corticoides en altas dosis. En bajas dosis no pasa nada. ¿Qué es una alta dosis de corticoide? Es una dosis mayor de prednisona, mayor de 1 miligramo por kilo de peso. A propósito, ¿cuánto produzco yo de cortisol durante el día? ¿Eso a cuánto equivale? ¿Cuánto son 30 miligramos? ¿Eso a cuánto equivale de prednisona? 7.5 miligramos, es casi nada. Eso en condiciones normales que no tenga estrés, ¿de acuerdo? Entonces, bien, son antiinflamatorios, son inmunosupresores, inhiben la formación ósea, aumentan la presión glomerular, disminuyen el flujo REM. ¿Flujo REM qué es, profesor Sosa? Señor REM. ¿Y eso para qué sirve? Se cree que esa parte del sueño es aquella que regenera todos los neurotransmisores que tenemos y finalmente es la que genera mayor relajación, ¿de acuerdo? Bien, entonces altera todo el sistema nervioso y también el cardiovascular y sobre todo el antiinflamatorio. ¿Qué hace en el músculo? Pierde masa muscular el paciente. El cortisol se come todo el músculo. Tanto el que tomes como el cortisol que estás generando, como el estrés. ¿De acuerdo? También en el hueso aumenta el catabolismo e inhibe la actividad osteoblástica y estimula la actividad osteoclástica. Quiere decir, destruye hueso y bloquea la célula formadora de hueso. Inhibe el depósito de colágeno, por eso es de que su paciente está con estrías, debido a que el colágeno no permite que eso cierre de modo adecuado. Las heridas demoran también en cicatrizar. Esto es lo más importante quizás del corticoide en el niño. En el niño el corticoide disminuye la velocidad de crecimiento. ¿Por qué? Bloquea la liberación de hormonas hipoficiarias, sobre todo la hormona TSH. El niño pequeño, el de 3 o 4 años, no crece por hormona de crecimiento, crece por hormona tiroidea. Y si yo la bloqueo con el corticoide, ahí no va a crecer, ¿de acuerdo? Retrasa, bloquea los estímulos que liberan la hormona de crecimiento e inhibe el cartílago de crecimiento, talla baja, ¿de acuerdo? Inclusive reduce la formación de T3 y T4. ¿Eso a qué me lleva si no tengo T3? ¿A qué enfermedad? Entonces, el estrés puede originar hipotiroidismo
etc. Puede que esté frente a un cuadro de hipotiroidismo y después dar a cualquiera, a cualquiera. Efectos del sistema nervioso no son bien conocidos, pero generalmente originan inclusive psicosis. ¿Qué pasa a nivel sanguíneo? Básicamente, incrementa la eritropoiesis porque incrementa la eritropoietina. ¿Quién produce la eritropoietina? Doctora Valletta. Dime dónde ya por lo menos, para no ser tan especie. ¿Dónde producimos eritropoietina? ¿En qué células? Células peritubulares del riñón, ¿de acuerdo? Incrementa el hematocrito y también incrementa el número de neutrófilos. ¿Pero qué pasa? Incrementa el número, pero disminuye su actividad. O sea, finalmente no sirve de mucho que yo tenga más neutrófilos, ¿de acuerdo? Lo que sí disminuye es todo el resto: linfocitos, basófilos, eosinófilos y moléculas circulares. El paciente entra en una inmunodepresión celular muy importante, inclusive puede que también sea oral. Tiene mayor efecto en la celular que en la oral, como hemos comentado. A dosis bajas no afecta mucho esta inmunidad. A dosis altas, ya la colocamos allá, pero nada más de 1 miligramo por ciento de peso origina efectos inmunosupresores muy importantes. Así que cuando usemos prednisona, debemos usarla por dosis por debajo de 0,8 por kilo de peso. Si yo uso esa dosis por una semana y la suspendo de golpe, no pasó nada con el eje, ¿de acuerdo? Si yo uso dexametasona ese mismo tiempo, el eje se bloqueó. El corticoide más potente bloquea el eje más rápido y de manera más prolongada, ¿de acuerdo? Bloquea la función de neutrófilos, como ya hemos comentado, inhibe el ingreso de neutrófilos al foco inflamatorio. Los linfocitos B son resistentes hasta cierto punto, sin embargo los T generalmente son afectados. Tenemos de que bloquea todo lo que son propiedades de la síntesis de prostaglandinas. Y por eso es que son útiles. Cualquier inflamación que tengas, cualquiera, tomas corticoides unos 4 o 5 días y te baja prácticamente a cero. Bloquea la formación de prostaglandinas de modo muy eficaz, de acuerdo, sobre todo las inflamatorias. Reduce el recuento de eosinófilos y basófilos. La empleamos en cuadros de, ¿se acuerdan? Asma. Urticaria. Ahí ponemos corticoides y también en asma bronquial. ¿Ok? Entonces, trata la alergia de modo postcelular, como ya hemos comentado. Inhibe la fosfolipasa A2, reduce la psilocigenasa 2 y la 1 generalmente se ve muy poco afectada. ¿Qué más tenemos con los corticoides? Aquí vamos a ver ¿cuál es el de mayor potencia? También antiinflamatorio. ¿Cuál? Dexametasona. ¿De acuerdo? Mira cuál es su vida media. A mayor potencia, mayor posibilidad de que esto origine una depresión del eje hipotálamus y suprarrenal, ¿de acuerdo? La otra que se emplea menos se llama metamiprazona. ¿Cuánto vale la metamiprazona? ¿La tira de 10? 2 lucas. O sea, es tan frecuente usarla y el efecto es casi inmediato, muchas veces que la gente la usa sin saber los efectos colaterales. ¿Cuál usamos generalmente nosotros? Usamos prednisona. Mira que tiene una potencia antiinflamatoria, la 10ª parte de la dexametasona, pero permite una mejor plasticidad y el manejo de la lactosa, ¿de acuerdo? Tenemos también prednisona, prednisolona, metilprednisolona, que son fármacos de vida media intermedia, como ustedes pueden ver. Ok, entonces en un paciente que tenga Cushing, recuerden que hay que darle también algo para que retenga agua y sodio. Porque, perdón, en un paciente con Addison, si no tenemos potencial mineralocorticoide, el paciente seguirá hipotenso. Entonces, estas son las potencialidades de cada uno de los fármacos que se emplean. Usen básicamente prednisona o deflazacort. Pueden también usar metilprednisolona, que es muy buena droga y no pasa nada. Ustedes usan 5 o 7 días, lo suspenden y no pasa nada con el eje. Si usan al mismo tiempo que dexametasona, el eje se puede estar bloqueado. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esto claro,
Ahí tienen ustedes las características. El cortisol se emplea acá como hidrocortisol. ¿Cuál es la única ventaja del cortisol? Profesor Silva. La única ventaja. Actúa en 3 minutos. Si tienes tú una reacción alérgica y, doctor, le quiero colocar un corticoide, colócale hidrocortisol. Porque la Alexa actúa en media hora y la medicina actúa en 40 minutos. De manera que el corticoide que actúa más rápido se llama hidrocortisol. 10 miligramos, 5 a 10 miligramos por kilo de peso, ¿de acuerdo? Aquí está bien, actúa rápidamente y dura más o menos entre 6 y 8 horas. Tenemos también la prednisona, tenemos la prednisolona, y miren cómo se unen proteínas, la metilprednisolona y la dexametasona. Miren que la potencia y sobre todo la duración de ella es bastante prolongada, 300 minutos a más. ¿De acuerdo? ¿Miren cuántas horas? 50, son 3 días, casi 3 días, ¿de acuerdo? Y también tiene, el uso es oral, inyectable y tópico en la mayoría de casos, de manera que nos permite usarlo en las patologías diversas. Eso es el cortisol. Y cuando yo doy corticoides, eso lo estoy incrementando, ¿de acuerdo? Tiene actividad prácticamente en todo el organismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el ojo? ¿Qué tiene en el ojo? Hipertensión ocular y origina también cataratas. ¿Qué origina en el cerebro? Ya hemos comentado que cambia lo que es el tono emocional y puede origina psicosis. ¿Qué origina en el corazón? Fibrosis, ¿de acuerdo? Y disminución de la producción de dióxido nítrico. ¿Qué origina en las células inmunitarias? Depresión. Todos los ámbitos del cuerpo del paciente están afectados en mayor o menor medida. Recuerden los antiinflamatorios. ¿Cómo se llama? Antiinflamatorios no esteroideos, ¿no es cierto? Estos se llaman antiinflamatorios esteroideos, son más potentes que actúan más arriba. Aquí actúan los AINES, miren. Fosfolípidos de membrana, liberan fosfolipasa A2 y esta forma ácido araquidónico. Aquí actúan los corticoides. En cambio, los AINES actúan en este bracito del ácido araquidónico llamado de la ciclosigmas. Entonces actúan más arriba, ¿no es cierto? De manera que su potencial antiinflamatorio abarca esto, asma bronquial, aquí está, y abarca esto, que son aquellas prostaglandinas que originan cambios vasculares. Entonces, siendo el corticoide mucho más potente antiinflamatorio, es cierto, hay que saberlo emplear. Reacciones adversas, supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal, síndrome de Cushing exógeno, retención de sodio y agua, generando hipertensión arterial, edema, alcalosis, hiperuremia, diabetes, miopatía esteroidea. Si dijimos que el cortisol saca energía de donde no puede, saca sobre todo de los músculos y estos se van a debilitar, ¿de acuerdo? Tenemos osteoporosis, ya comentado, por la falta de calcio, no se absorbe, se elimina por la orina, baja la función de los osteoblastos, y aumentan los osteoblastos, retrasa el crecimiento y lo hace susceptible al paciente de infecciones. ¿Okay? ¿Para qué más serviría? Si yo origino inmunosupresión, ¿para qué más me sirven los corticoides? A ver, una idea. Son buenos inmunosupresores. ¿Para qué más me serviría? Neoplasia. Sí, síndromes paraneoplásicos, ¿qué más? Más importante que eso. Para el paciente trasplantado. El paciente trasplantado no quiero que rechace el órgano, le coloco una alta dosis de corticoide y eso va a originar de que sus células no reconozcan ese antígeno que se ha colocado y finalmente sea rechazado. Efectos colaterales varios: úlceras duodenal, hemorragia digestiva, perforación, caída de la libido por la alteración hormonal, amenorrea, polimenorrea, dismenorrea en las damas, mala cicatrización de heridas, cataratas, nerviosismo, esquizofrenia, etc. Tiene muchas complicaciones, inclusive también tromboembolia en la dosis que tiene. Siempre que usamos corticoides a altas dosis, hay que descartar parasitosis y tuberculosis de todas maneras. Hay que descartar, inclusive también que tengan VIH. Porque si yo le bajo la inmunidad a ese paciente,
puede que la enfermedad que tenga de fondo se exacerbe. Y finalmente sea peor para el paciente darle el corticoide que dejarlo sin. Sirve para todo. Me dicen, ¿cómo es cualquiera? ¿Para la loria? Sí, por vía inhalatoria. Para lo que son dolores articulares, sí, por vía local, por vía endovenosa e intramuscular. ¿Sirve para el ojo? Sí, por vía de gotas, de pirbenazolona. ¿Qué más? Para la piel, todo para lo que es psoriasis es muy bueno. ¿Para qué más? ¿Sirve para alergias? Muy bueno. ¿Sirve para problemas pulmonares? De hecho. ¿Para problemas digestivos autoinmunes? Sí. O sea, realmente se usa para todos los procesos, siempre y cuando sea adecuado. ¿Cuál es la única indicación legal, digamos, que no tiene discusión de los corticoides? La insuficiencia suprarrenal aguda. Ese es el único cuadro que dice, ¿sabes qué? Para este utilizar corticoides, porque si usan otra cosa no funciona por si acaso. Ahora, enfermedades renales, dermatológicas, oculares, neurológicas, con la genopatía, sobre todo, etc. Ahora, vamos a poner dos escenarios, ¿de acuerdo? Primer escenario, ya hemos comentado, tu paciente lleva tomando dexametasona 2 meses, ¿está bien? Tiene ya síndrome de Cushing en ese paciente y tú lo quieres retirar. Primero, ¿qué haces? Está tomando dexametasona, toma 8 miligramos al día, saca su equivalencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, el cuadro estaría, ¿cómo lo coloco? El cuadro es este. Primero, cualquier corticoide que ustedes estén tomando, lo sacan como equivalencia en la prednisona. ¿Se supone? Miren, 5 miligramos de prednisona equivalen a 0,5 miligramos de dexametasona, ¿de acuerdo? Doctor, toma 8 miligramos de dexametasona al día. El paciente está sin dolor, tranquilo, pero está con los signos y los estigmas del síndrome de Cushing, ¿de acuerdo? Doctor, yo quiero retirarlo. Sí, hay que retirarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Esto cuánto da en miligramos? ¿Cuánto da esto? ¿Al ojo no? No vas a sacar este de 80. Estos 8 miligramos equivalen a 80 de prednisona. Bastante. Entonces, que al día siguiente es ya no tome dexametasona, hoy tome 80 miligramos de prednisona. Le doy 80 miligramos así, 80 miligramos hoy, 80 mañana. ¿Y de qué empiezo? 70 el miércoles, 75 el jueves, 65 el viernes, 60 el sábado, 55 el lunes. Así, bajando muy poquito. Para esperar que el eje se recupere, ¿de acuerdo? En una semana, segunda semana, baja un poco más, hasta que en la cuarta semana ya llego por los 10 miligramos más o menos. Y en ese tiempo el eje se tuvo que recuperar. ¿Okay? Entonces, al final, ¿con cuánto se quedan los pacientes? Con 10 miligramos al día, 8 de la mañana de prednisona, hasta que finalmente se complete el mes. ¿Qué pasa si me eliminas de golpe? El paciente puede que se muera. ¿Cómo se muere? Al día siguiente no se levanta. ¿Quién le va a dar el sodio? Nadie. ¿Quién le va a dar la glucosa? Nadie. Clínica del paciente con Cushing para terminar. Profesor Silva, dígame signos bioquímicos y signos clínicos. ¿Cómo vas a conocer a un paciente de Cushing? A ver. Y atrás el amigo que está con su computadora que lee todo, los de Addison. Vamos. A ver. Signos bioquímicos. Signos clínicos. Hipertensión, obesidad, ¿qué más? Hiperglicemia, dislipidemia, ¿qué más? Aumento del ácido úrico, ¿qué más? Hipertensión arterial, diabetes o hiperglicemia. Signos clásicos que muchas veces pasan desapercibidos. ¿Y qué tendrá el Addison en tu guión? Bueno,
¿Qué será? ¿Qué puede matar al Addison? Ya, más claro. Escuchen cómo es más. Escuchen que está en comunicación normal o algo. ¿Qué puede matar al Addison? Valera, ¿quién puede matar al síndrome de Addison si le falta uno? Muy bien, la hipotensión. ¿Y qué más? Y la hipoglicemia. Este paciente llega hacia el hospital y no lo corriges o le queda daño neurológico o se muere. Entonces, ¿qué le ponemos al paciente? También sabe que tiene antojo de consumir sal porque Seguramente se absorbe y te asegura un poco de sal para que sube el sodio, pero nada más. no sé por qué le da antojo de consumir. Claro, porque el antojo de sal se debe a que no tiene aldosterona y no absorbe la sal del túbulo, como hemos hablado antes. Al no absorberla, el cerebro tiene un sensor de sodio en el hipotálamo y te va a pedir sal, básicamente sal. Nada más que sal, ¿no? Y tú la comes y vas a ver cómo te calmas un poco. Ese es uno de los sensores más específicos de dolor. ¿Qué más? Hipotensión y hipoglicemia. ¿Qué más tiene el planeta? ¿Tiene miopatía también o no? Como el de Cushing. Sí. Tiene miopatía bastante marcada, ¿de acuerdo? Tiene hipoglicemia, tiene el calcio normal. Y acá está el calcio disminuido, ¿de acuerdo? ¿Cómo está el potasio del paciente de Cushing? Doctor, si yo he retenido sodio, lo cambié por potasio. ¿Está alto o está bajo? Bajo, en nada. Tiene una gran hipocalemia. Lo cambié por sodio para que me dé hipertensión. Si al revés, estará aumentado el potasio y bajo el sodio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando enfrentemos a un paciente con corticoterapia, miren esto en consideración, porque el corticoide tiene buenos beneficios usándolo por tiempo limitado. Si le coloco una dosis alta de corticoide acá a medida del camino, ¿le da un efecto solo un día? No, ninguno. Si le coloco dosis bajas o intermedias por una semana y lo suspendo rápidamente, ninguno. ¿De qué depende? De la dosis y del fármaco que use. No use mucha dexametasona. La va a usar cuando sea necesaria. Si no hace falta, tiene otro corticoide que es más plástico y que coloca menos riesgo para el eje mejor. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, terminamos. ¿Alguna pregunta, por favor?